Me equivoqué de página de Facebook. Bueno, ahora sí. La verdad que no sé qué hice. Estaba convencido de que lo había colocado bien. Bueno, vamos a ver si van entrando en el Face. Bueno, chicos, en el Instagram vamos a tener la música muy suave, la van a tener, porque si no se me empiezan a acoplar los equipos. Hoy intentamos, pero no salió muy poder tener un poco más fuerte. Bueno, acá van entrando en el Face. Me van diciendo en el Face cómo se escucha la música, si se escucha mi voz o si le falta voz todavía. Bueno, vamos a tomarnos un ratito para poder ir de paso escuchando un poco de música. Son cantos al Espíritu Santo. Hola Mimi, hola Inés, hola Belkis, Lilian. Por aquí, ¿quién tengo? La Fer Chemes. Ahí, hasta ahí alcanzo a ver. Después ya vieron que mi vista ya no da más. Pero bueno, es lo poquito que veo. Bueno, bienvenidos chicos, bienvenidos. Muy bien todo. Bueno, me alegro. Bárbaro. Gracias. Escuchamos un poquito de música y mientras yo me tomo un mate hoy que hace frío. Hola Gaby, María Esther, aquí esos nombres, Adai, Javier. Hasta ahí alcanzo a ver. Tengo justo la luz de frente también, entonces una Ceci anda por ahí también. Bárbaro. No puedo si no pongo un cantito movido. Hola Yami. Y cuando venga el Espíritu de la Rita, Lucía, Norma, qué bueno, Elena. Y cuando venga el Espíritu, Lucía, qué bueno, mejor así, que se vaya escuchando. Bueno, bien chicos, ya vamos a conseguir para los del Instagram también poder ponerle un poco de música y sonido. Por ahora logré un lugar. Paciencia, chicos. Alicia. la esperanza y el amor y el conocer. Muy bien, ya ese, qué bueno. Bueno. Y cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a la verdad total. Y cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a la verdad total. El Espíritu guía a los creyentes. Ya vamos entrando en clima. Vamos a pedirle al Señor que nos regale su Espíritu Santo para que podamos comenzar. Vamos a bajar un poquito la música. Espero que baje como corresponde. Esperemos no tener problemas técnicos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, te queremos dar gracias en esta noche, alabarte, bendecirte y glorificarte, porque nos has elegido desde toda la eternidad para ser tus hijos, para darnos a conocer tu maravilloso plan de salvación, para hacernos parte de esta historia de salvación y ayudarnos a llegar a la gloria celestial. Sabemos que tu deseo más grande, Padre, es que gocemos un día de tu presencia por toda la eternidad. Por eso queremos pedirte en esta noche que derrames tu Espíritu Santo, que venga sobre cada uno de nosotros, que se derrame con la abundancia de su paz, de su amor, de su consuelo,
que venga a iluminar especialmente nuestra inteligencia, para que podamos comprender y entender lo que tú nos tienes preparado. Que se derrame en nuestra voluntad, para que podamos tomar las mejores decisiones cada día y en cada momento. Que el Espíritu Santo nos ayude a discernir lo bueno, lo recto, lo que es grato a tus ojos, Padre Celestial. Que venga con su consuelo y que habite en nuestros corazones eternamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, comenzamos entonces un nuevo encuentro con la palabra de Dios en esta historia de salvación. Historia que queremos que sea también nuestra propia historia de salvación. Queremos ir descubriéndonos. Ya hemos visto varios momentos de la historia, ya hemos visto la creación, ya hemos visto los patriarcas, bueno, ya hemos visto la esclavitud y la liberación. Bueno, hoy nos toca ver la época de los jueces y la época de la monarquía. Nos vamos adelantando. No sé si se habrán ido dando cuenta, pero en el transcurso de este caminar con la historia de la salvación, vamos a vislumbrar hacia dónde va el proyecto de Dios. Como que empezamos a darnos cuenta de que cada momento en la historia de la salvación de Israel es un momento donde Dios va como clarificando, va dejando como señales de hacia dónde apunta esta historia. Y esta historia apunta a la eternidad salvada, redimida, esta historia transformada por la muerte y la resurrección de Jesús. Así que estamos en este caminar. La creación nos hizo entender a nosotros también como criaturas, con debilidad, con pecado, pero también con una promesa de salvación personal, no solo comunitaria, sino personal. Cada uno de nosotros, el Señor quiere que seamos salvos, que seamos redimidos del pecado y de la muerte. Por eso, la promesa, que comienza con un llamamiento a la fe, como en Abraham, que nos invita justamente a compartir, ¿no? A vivir de la fe, a vivir en la fe, a vivir y caminar cada día en la fe, confiando en el proyecto de Dios. En otro momento, o alguno de nosotros nos podrá llamar como Esaú, simplemente hacer el eslabón necesario, hacer el eslabón necesario en esta historia de salvación. Otros pasaremos a ser Jacob, otros podremos ser Moisés, otros podremos ser Josué. Es decir, en cada uno de los personajes vamos a ir descubriendo situaciones, aspectos que nos pueden hacen referencia a nuestra propia vida, pero también nos podemos encontrar en un momento de la historia nuestra personal viviendo lo que vive este personaje o el pueblo de Israel. Hoy ya hemos entrado en la tierra prometida, el Señor ya nos ha regalado la tierra prometida, entramos, pero mantenernos no es fácil. Mantenernos en la tierra prometida no es fácil, porque eso implica un constante asedio del enemigo, en nuestro caso particular del diablo, de nuestras tentaciones, nuestras tendencias del mundo, para poder resistir. Estamos en una batalla constante, pero justamente es en la batalla donde vamos a descubrir también nuestras debilidades. No solo dónde estamos batallando, sino dónde estamos más débiles. Bueno, a Israel le pasó algo parecido. Entra en la tierra prometida, tiene que conquistar la tierra, la conquista, se toma posesión de la tierra prometida, pero ahora tiene que defenderla. ¿Cómo la defendían? Bueno, en esta primera etapa de la historia, la defensa de Israel era arreglátelas como puedas. Sí, cada tribu tenía un territorio. Tomaron el territorio de Israel, lo dividieron en 12 partes y cada tribu tenía una. Bueno, y cada una más o menos se las arreglaba como podía. Si la cosa se ponía muy grave, entonces ahí se juntaban. Pero no se juntaban porque estuvieran convencidos, sino se juntaban por
Se juntaban, como diría alguien, más por el espanto que por el amor. Bueno, pero se juntaban. Bueno, ahí es donde comienza a aparecer los jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Los jueces eran unos personajes, personas concretas, varones y mujeres, porque hubo jueces mujeres también. Para los que dicen que somos muy machistas, no es verdad. Dios siempre ha suscitado mujeres a lo largo de la historia que han sido muy importantes en la historia de la salvación. Los jueces eran estos caudillos que aglutinaban a las tribus para defender una situación. Ahora bien, tenemos que tener claro algo. A estas situaciones no se llegaba porque sí. A estas situaciones de asedio del territorio no se llegaba porque, bueno, nosotros somos tan buenos y no nos quieren. No. El problema era que Israel durante este periodo, mejor dicho, durante toda su historia, siempre jugó a la fidelidad y a la infidelidad. Siempre estuvo del lado de ser fiel a la promesa, de ser fiel a la alianza, y del lado de la infidelidad. Entonces, cuando Israel abandonaba a Dios, cuando Israel abandonaba la alianza, lo que sucedía era que eran atacados, eran asediados. Y cuando eran asediados, Israel se daba cuenta. Cuidado, acá no estamos hablando de un asedio de una cuarentena como la nuestra de 45 días. Hubo asedios de 20 años para Israel. Tuvieron 20 años asediados, no eran de un día para el otro. Y sin embargo, en ese proceso de asedio, de ir perdiendo territorio, de perder bienes, de perder familias, de tanto, Israel empezaba a tomar conciencia, ¿no? Y ahí era cuando comenzaba y clamaba a Dios. Y Dios siempre tomó la iniciativa, porque es lo que vivía Israel como consecuencia de Dios. Lo vivía como consecuencia de que Dios no era la parte más importante de su vida. Bueno, como nos puede pasar a nosotros, vamos a pasarlo a nuestra vida. Cuando nosotros abandonamos a Dios, cuando nosotros nos dejamos estar en nuestra vida espiritual, cuando nosotros no estamos atentos a crecer, a madurar en nuestra fe, lo que sucede es que comienzan a pasar las cosas. Empezamos a ir cayendo despacito. En apariencia, todo genial. Somos re felices. Pero sabemos que en el fondo comenzamos a entrar en una infelicidad, en una soledad, en una angustia, en un ambiente que nos va enfermando, que nos va entristeciendo, que nos va alejando del proyecto de Dios. Y esto nos pasa o nos puede pasar a cualquiera, porque todos jugamos, entre comillas, en esto de seguimos a Dios, dejamos a Dios, seguimos a Dios, dejamos a Dios. Y si no, pensalo con tus pecados. Pensá tus pecados. Ese pecado que confesás cada vez que te vas a confesar, lo pones delante de Dios. Ese pecado que es recurrente. ¿Cuántas veces dijiste que lo ibas a hacer? ¿Cuántas veces dijiste que lo ibas a abandonar? ¿Cuántas veces te esforzaste incluso y volviste a caer? Siempre vamos a jugar, siempre vamos a tener como este juego entre la fidelidad y la infidelidad. Eso no nos tiene que asustar. Ahora, tampoco nos tiene que asustar las consecuencias de nuestro pecado. Nuestros pecados tienen consecuencias, así como el pecado de Adán tuvo consecuencias, nuestro pecado personal también tiene consecuencias. Y el pecado de Israel tenía consecuencias. Y la consecuencia era que eran atacados, que eran asediados, que eran robados. Entonces, en esos momentos, si bien Dios lo permitía, si bien Dios dejaba que esto pasara porque era la manera de llamar la atención, de corregir a Israel, su hijo, su amado, pero también era la ocasión para que Israel reconociera su pecado, para que Israel reconociera lo mal que estaba. Creo que a todos tal vez nos ha pasado alguna vez en la vida
que cuando hemos estado tal vez o nos hemos sentido tal vez más perdidos, más experimentamos la cercanía de Dios, más experimentamos el perdón. Bueno, esto era lo que vivía Israel. Y insisto, los jueces eran estos caudillos que Dios suscitaba, caudillos carismáticos, llamémosle, porque era una elección que duraba un tiempo y después desaparecían. Dios los llamaba, los convocaba para que aglutinaran, para que juntaran a Israel, se defendieran y volvieran otra vez a la alianza. Algunas ideas quisiera dejarte para que no nos perdamos en el camino. Hay 5 pasos que se van dando en esta etapa de la historia. El primero, el pueblo hace lo que es malo a los ojos de Dios. El segundo, viene la invasión extranjera, que provoca un montón de problemas y dificultades. Incluso hasta se han apropiado en algunas oportunidades del Arca de la Alianza. El signo de la presencia de Dios, que era llevado, era robado. Tercer momento, el pueblo que se arrepiente, y Dios que siempre está dispuesto a perdonar. Cuarto, Dios envía un juez para liberar al pueblo. No viene a juzgar, sino que viene a liberar. No viene para hacerle un juicio y decirle ustedes son malos, son un desastre, sino que viene para liberar a Israel. Y el quinto momento, un periodo de paz, de tranquilidad, donde Israel vuelve a la fidelidad de la alianza. Pero si uno lee el libro de los jueces se va a dar cuenta que no bien termina esto, dura un tiempo, unos años, y después volvemos a empezar el mismo proceso. Nombro nada más que 3 de los principales jueces que nos pueden ayudar a meditar en la historia de la salvación y en nuestra propia historia. Hola, hola a los que van saludando, todavía en el Facebook me saludan, gracias. El primero que vamos a nombrar es Sansón. Todos los conocemos su historia, un hombre musculoso que perdió todo por Dalila. Bueno, justamente, Sansón está en el libro de los jueces, capítulo 13 a capítulo 16. La Sagrada Escritura le dedica 3 capítulos. Un hombre muy fuerte, un hombre muy poderoso, un hombre que era tal vez el más fuerte del mundo, pero con grandes debilidades. La mayor debilidad, el no saber a quién abrir el corazón. Le abrió el corazón a Dalila, le contó el secreto y Dalila era un enemigo. Hay veces que nos puede pasar, o hay personas que solemos o suelen tener esta debilidad. Le abren el corazón a cualquiera. Le abren el corazón sin medir las consecuencias. No estoy diciendo que constantemente estemos calculando, porque no, eso no es amor. Pero también el amor tiene que ser inteligente. Un amor inteligente, un amor que también piensa. Un amor que tiene su componente de racionalidad, de uso de la razón y de la inteligencia que Dios nos ha dado. No podemos ser solo afecto. No podemos ser solo afecto. Bueno, Sansón nos muestra esto. Por otro lado, desvía el camino. En un momento se nos cuenta que debía ir a tal lado y él se desvía buscando nada más que su provecho propio. Y lo tercero, lo más propia fuerza. Cuando uno no es capaz de controlarse. Recordemos cómo termina muriendo Sansón. Estaba apoyado en 2 columnas, comienza a hacer fuerza, las rompe, pero claro, cae el techo sobre él. Bueno, aprender, Sansón nos invita a reflexionar. ¿A quién le abro el corazón? A cómo usar mi fuerza, cómo usar mis energías, cómo usar mis capacidades. Cuando están desbocadas, lo arruino todo. Yo siempre recuerdo un sacerdote en el seminario que siempre me decía, cuando te enojas, perdés la razón. Aunque tengas la razón, cuando te enojas,
perdés la razón. Bueno, es esto. Cuando nos enojamos, cuando no sabemos controlar, cuando no sabemos administrar nuestras fuerzas, lo que sucede es esto, que terminamos autodestruyéndonos, terminamos lastimándonos a nosotros mismos. Pensemos en nuestra propia historia y cuántas veces nos pudo haber pasado algo así, que lo teníamos todo y estábamos tan eufóricos que no medimos las consecuencias de lo que hacemos. Puede pasarnos en un montón de situaciones de nuestra vida. Por eso tenemos que estar atentos. Sansón nos enseña que podemos tener mucha fuerza, pero que si esa fuerza no está bien usada, nos puede destruir. Que tenemos que cuidar nuestro corazón, que tenemos que cuidar nuestra vida, que tenemos que ver bien a quién, discernir bien a quién le vamos a abrir el corazón. Porque ahí es a donde podemos descubrir justamente nuestra debilidad más grande y podemos ser lastimados, heridos, golpeados. Débora está en el capítulo 4 y 5 del libro de los jueces. ¿Por qué la nombramos? Porque ella era no solo una mujer, sino que era profetisa también. Dios le dio la capacidad de profetizar, juzgaba con justicia y sabiduría. Y una característica de esta mujer, nunca se atribuyó la gloria a sí misma. Salió a defender a Israel, juzgó, sí, como juez, en este caso sí, a Israel, pero nunca la gloria fue para sí. Siempre atribuía la sabiduría a Dios y tiene un cántico bellísimo que les recomiendo que lo busquen. Insisto, capítulos 4 y 5 del libro de los jueces, para que veamos esta poetisa, esta mujer de Dios, que también nosotros podemos ser, podemos tener estas características de bondad, de sabiduría, de dejar la gloria al Señor, de realmente atribuir todo al poder y al amor del Señor. Entonces, invitados también nosotros a contemplar a esta mujer, a Débora, que lo hace tan bien, que no se atribuye, insisto, ninguna de sus victorias se le atribuye a sí misma. Y nos detenemos también en Samuel. Samuel es importante porque es el último de los jueces, el primero de los profetas como profeta. Es el que hace un cambio muy, muy importante en Israel, porque vamos a pasar de los jueces a la monarquía. Y Samuel va a ser justamente la bisagra. Entonces, de esta época de los jueces, yo quisiera, antes de entrar en Samuel, mostrar esto: la debilidad estructural de Israel, la debilidad íntima de Israel, cómo era como un puente flojo, como un piso flojo, como una pared floja, es decir, no tenía buenos cimientos. Entonces cualquier situación lo desequilibraba, cualquier situación lo hacía caer, cualquier situación lo ponía en riesgo. Tenemos que ser cuidadosos también nosotros con nuestra vida y darle cimientos sólidos a la construcción que somos cada uno de nosotros, para que ningún viento nos esté moviendo como veleta. Entonces esto para dejar los jueces y empezar a entrar en la monarquía. A ver, Samuel comienza, recordemos que Samuel comienza sin conocer a Dios. ¿Se acuerdan esa historia tan bella cuando Samuel es llevado por su madre, a los pocos años de vida es entregado para que quede al servicio del Señor, ¿no? Y una noche Samuel está durmiendo y escucha que alguien lo llama: Samuel, Samuel. Y entonces él sale corriendo, se levanta y sale corriendo a la habitación de al lado, que era donde estaba el sacerdote del templo, y le dice: Elí, aquí estoy, me has llamado, aquí estoy para estar. Bueno, y este hombre, el sacerdote, la primera vez le dice: no, yo no te llamé, lo manda a dormir, se vuelve a acostar Samuel, vuelve a escuchar la voz del Señor, y así 2 veces. En la tercera, el sacerdote se da cuenta de que es Dios el que le está hablando
y le dice, cuando vuelvas a escuchar la voz, dile, aquí estoy, Señor. Bueno, la historia es que a partir de ese momento Samuel comienza a escuchar la voz del Señor, que a partir de ese momento el Señor va guiando sus pasos y dice la Sagrada Escritura, ninguna de sus palabras cayó al vacío, ¿no? Como diciendo, un hombre guiado por Dios, movido por Dios y cuya vida fue edificando también la historia del pueblo de Israel. Ahora, me detengo en este primer momento. Samuel hacía tiempo que servía en el templo. Samuel hacía tiempo, unos años ya, que servía a Dios en el templo y sin embargo no conocía la voz de Dios. ¿Cuántas veces nos puede pasar eso a nosotros, mis hermanos? Que servimos al Señor, tal vez en un ministerio, en un servicio, en la catequesis, en Cáritas, en la liturgia, en los misioneros, en esto, en aquello, en esto, pero no conocemos la voz del Señor. ¿Vos conocés la voz del Señor? ¿Podrías distinguir entre todas las voces que hay a tu alrededor la voz del Señor cuando llama a tu corazón? Es importante distinguir la voz del Señor justamente para que nuestra vida sea una vida sólida, como la de Samuel. Por eso, aquí estoy, Señor, habla que tu siervo escucha. Tenemos que aprender esa oración, tenemos que aprender a vivir en esa presencia de Dios, tenemos que aprender o pedirle, mejor dicho, al Señor que nos ayude a entender su palabra, que nos ayude a escuchar su voz para que podamos vivir siempre en su presencia. Ahora bien, cuando Samuel va creciendo, se da cuenta él mismo de que este sistema de los jueces tiene algunas debilidades. Y se suscita, de hecho Israel, las tribus se juntan, se reúnen y le piden a Samuel que les nombre un rey. Al principio a Samuel mucho no le convence la idea. Yo ahora te voy a dar los argumentos de Samuel y los argumentos que tenían los que estaban a favor de la monarquía. Hay como una discusión, hay una pelea ahí. Pero cuando Samuel va y le pregunta al Señor, el Señor le dice, sí, este es el paso que hay que dar. Qué importante saber aceptar la recomendación del Señor a tiempo, en el momento que corresponde. Samuel, de hecho, nombra a Saúl, ¿no?, como primer rey de Israel. Cambia porque Dios se lo ha dicho, cambia porque también él entiende que es el momento del cambio. Qué importante cambiar a tiempo, ni antes ni después. Cambiar a tiempo, también es una gracia, también es un regalo que Dios nos va haciendo. Te digo, mirá lo que decían los que estaban a favor de la monarquía. Tratemos de pensar, tribus dispersas en un territorio que se juntan cuando aparece un juez o un caudillo, y como siempre sucede, algunos decían, necesitamos la unidad nacional, como los otros pueblos. O otros decían, bueno, si vienen los enemigos del norte o del sur, todos nos unimos como un solo pueblo, bajo un solo capitán, un solo rey. Dios quiere que nos organicemos, necesitamos de los demás. Fíjate que son argumentos válidos, yo te los resumo. En la unidad está nuestra fuerza. Debemos defender la tierra que Dios nos dio. Los argumentos de los que estaban a favor de la monarquía. Argumentos válidos, insisto, de estos argumentos ninguno podríamos decir, no, esto es una tontera, esto no sirve. No, argumentos válidos. Pero fíjate lo que decían los que estaban en contra, Samuel y algunos más que estaban en contra de la monarquía en ese momento. No somos como los demás pueblos, somos el pueblo de Dios. Nosotros no necesitamos rey, porque ya tenemos un rey, Dios. Dios es nuestro defensor. Siempre nos defendió, nos va a defender ahora. Solo basta que creamos en Él, que oremos con fe y Él va a salvarnos. Un rey sería un atentado contra la soberanía de Dios, pues usurparía su lugar. Esta tierra es de Dios y Él es su defensor. Miércoles. Hay otras expresiones que no se pueden decir en público.
Es decir, los argumentos son válidos. Los argumentos de un lado y del otro son válidos. No, bueno, padre, pero ¿Dios es Dios? Sí, estamos de acuerdo. Pero los argumentos a favor de la monarquía no dejan de ser ciertos ni válidos. Hay situaciones y puede haber situaciones en nuestra vida donde los argumentos de un lado y del otro sean válidos y uno no sepa qué decisión tomar. Por eso Samuel recurre a Dios. Bueno, Señor, ¿qué hacemos? Yo estoy en contra. Estos son mis argumentos. ¿Y Dios qué le dice? Mira, Samuel, no están ni en contra tuyo. Están un poquito en contra mía porque quieren ser como los otros pueblos, y en eso sí Dios remarca, no son como los otros pueblos, son el pueblo de Dios. Interesante para nosotros, yo voy como mezclando con nuestra vida. A veces pretendemos ser como los otros, en vez de ser nosotros los originales. A veces pretendemos mezclarnos con el resto del mundo, olvidándonos que no somos de este mundo, sino que ya somos ciudadanos del cielo. A veces creemos que el hacer lo que hacen todos es lo que nos va a dejar en paz, cuando en realidad muchas veces sabemos que eso es lo que más daño nos causa en nuestra vida. Ojo, ni la monarquía ni la teocracia, que sería Dios gobernando, tienen virtudes y defectos, tienen cosas buenas y cosas malas. Entonces ahí es a donde le tenemos que preguntar al Señor qué hacer. Samuel entonces unge a David como primer rey. Vamos a hacer un cortecito, así tomo 2 mates y ustedes descansan un poco de mí. Vamos a escuchar algún temita que nos pueda ayudar también. No encontré ningún tema propio sobre estos temas, así que vamos a poner alguno que nos ayude a estar y escuchar la voz del Señor. Y ahora tengo que subir. Bueno, me subo el volumen ahí para seguir adelante. Bueno, a ver, para cerrar el tema de los jueces, les leo un parrafito aquí del material para pasarlo a nuestra propia vida. Dice: a veces nuestra organización y estructuras internas son tan frágiles que se vuelven vulnerables, por lo que es necesaria la sabiduría y la decisión para saber cambiar a tiempo, ni antes ni después, sabiendo que no hay una opción perfecta. Interesante como resumen, nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad, que todos la tenemos, pero la capacidad, pedir la sabiduría como Débora, la fortaleza como Sansón, para poder cambiar como Samuel, sabiendo que, como le pasa a Samuel, no hay una decisión perfecta, siempre va a haber claroscuros, siempre va a haber cosas malas o aspectos positivos y negativos de cualquier decisión. Vamos a la monarquía. En la monarquía mucho más se nos va a mostrar los contrastes entre luz y sombra de las personas. Es en la monarquía donde más vamos a poder descubrirnos cada uno de nosotros con sus virtudes y sus defectos. Vamos a tomar 3 reyes, hay muchos, porque sepamos o sabemos que después de Salomón el reino se divide en el reino de Israel al norte y Judá al sur. Bueno, y ahí cada reino va teniendo sus propios reyes. Sería imposible poder verlos todo tan rápido. Sí nos vamos a detener en los 3 principales: Saúl, David y Salomón. Son los 3 principales, y en los 3 vamos a encontrar estos contrastes: virtudes maravillosas y defectos terribles, como para mostrarnos muy claramente cómo también nosotros podemos tener cosas muy buenas, pero a su vez también podemos tener cosas muy malas, y que no es un problema en la historia de la salvación. Lo importante ya lo vamos a ver cuando veamos David. Vamos por Saúl. Saúl reina aproximadamente unos 20 años, entre el año sería 1030 a.C. y 1010 a.C. Todo su reinado
lo vamos a encontrar en la primera carta de Samuel, capítulo 9 a capítulo 31. Muchos capítulos le dedica la Sagrada Escritura a Saúl. Por una razón simple: Saúl no solo es el primer rey, es el que va a darle a Israel toda una seguridad, una certeza de sí mismo, a pesar de sus debilidades y pecados, pero va a hacer que se empiece a sentir como pueblo, como un solo pueblo. El que va a lograr la unidad perfecta va a ser David, pero Saúl es el que comienza. Algunas características o algunas cosas, ¿no? Recordemos que Saúl, por lo visto, era muy alto, dice que era de una alta estatura. Bueno, no solo estamos hablando de una estatura física, también la Sagrada Escritura nos puede estar indicando esa capacidad para ver de lejos, esa capacidad para ver ya de lo primero que aparece. A ver, nosotros lo diríamos que el árbol no te tape el bosque, ¿no? Es esa capacidad de no quedarse en el árbol, sino de ver el bosque entero, ¿no? Esa capacidad, insisto, una mirada larga, que lamentablemente muchas veces falta, justamente en los lugares donde habría que tener mirada larga, que son los lugares de responsabilidad, los lugares de gobierno, los lugares donde se deciden las cosas. No siempre tenemos mirada larga. Me acuso porque yo estoy en un lugar, yo como párroco debo tener una mirada larga, yo debo ver más allá de simplemente lo que está pasando hoy aquí. Tengo que tener la capacidad, y de hecho Dios la da, ojo, Dios da esa capacidad cuando uno la pide, para poder justamente guiar al pueblo de Israel, para poder guiar al pueblo de Dios. Pero a veces nos quedamos nada más que en el chiquitaje, en la pelea de lo cotidiano, y nos olvidamos mirar a lo lejos, llamados a lo grande, llamados al cielo, llamados a lo eterno, y a veces nos quedamos pichuleando con las cosas de aquí. Bueno, Saúl entonces, dice el texto que tenía, era alto de estatura, podía ver lejos. Pero esa visión de lejos no significa que tenga toda la capacidad. Fíjense que había perdido las burras de su padre, él cuidaba las burras que tenía su padre, las perdió, se le escaparon un día y no las podía encontrar. Y en ese día a buscar las burras, lo encontró Samuel y ahí lo ungió rey de Israel. Pero digo, tenía, digamos, si no podía cuidar las burras de sus padres, imagínense siendo rey de Israel. Confundió ser el rey con ser el único. Confundió ser el primero con ser el único. Una confusión que lo llevó a la perdición. Por eso después su celo para con David, su envidia para con David. Nadie como yo, solo yo, dijo Saúl. Y esa fue su perdición. En Siquem, después de una batalla, cuando Dios le pide que pase al anatema, al sacrificio, que ofrezca todo lo que habían conquistado, que ofrezca en anatema, en un sacrificio, era propio de la época, tal vez en otras catequesis podamos ir profundizando algunas de estas cosas, pero era propio de la época, después de una batalla, quemar, ofrecer un gran sacrificio de acción de gracias a Dios quemando. Bueno, después de la batalla, se reúnen los soldados, le piden quedarse. Entonces, Saúl toma una parte y se la da a los soldados y la otra se la ofrece a Dios. Y esto disgustó mucho a Dios. ¿Te acordás cuál era la clave del pecado? Pensar que uno tiene un proyecto mejor que el que Dios nos propone. Esa era la clave del pecado. Bueno, esto fue lo que pensó Saúl. Que él tenía un proyecto, que hacer esto era mejor que hacer lo que Dios le había dicho. Y ahí estuvo su perdición, porque en ese momento Dios se enoja. Y es más, lo más grave de Saúl no es que haya pecado, porque todos pecamos.
El problema es que quiere justificarse. Cuando el profeta Samuel va y le echa en cara lo que hizo, Saúl, en vez de reconocer, sí, me equivoqué, le dice, pero si yo le ofrecí al Señor lo mejor que tenía, ¿por qué se queja el Señor? ¿De qué se va a quejar el Señor si le ofrecí lo mejor? Y le dejé la otra partecita, bueno, era para los muchachos, para que estén contentos. ¿Sabe cómo se llama eso? Querer quedar bien con Dios y con el diablo, le decimos nosotros. Es no ser obediente a Dios. Justamente Samuel, en nombre de Dios, lo que le recrimina a Saúl es que no haya sido obediente a Dios. Yo no quiero sacrificios, yo quiero un corazón. Yo no quiero sacrificios, quiero tu obediencia. Eso que le reclama Dios a Saúl. Y esto también nos lo reclama a nosotros. A veces hacemos grandes esfuerzos, grandes sacrificios. A veces le ofrecemos a Dios un montón de cosas, pero mientras tanto seguimos haciendo lo que nosotros queremos. Bueno, pero que yo te di tantas horas de apostolado. Entonces ahora me puedo dar el lujo de emborracharme este fin de semana. O yo te ofrecí tantas cosas, tantos años de servicio, entonces bueno, ahora me doy el gusto de guardarme un poquito más de plata, de quedarme con esto. O simplemente no ser capaz de decir, miren, este es mi límite, hasta acá llegué. Bueno, total, para que los muchachos no se enojen, para que estén cómodos. O la habilidad de decirle sí a todo el mundo. Yo soy uno que me cuesta mucho decir no, esto no. A veces tengo que violentarme a mí mismo, no, para poder decir no, mirá, no lo podemos hacer, o no es conveniente hacerlo. Entonces, bueno, esto es lo que le pasó a Saúl. Ahora, la consecuencia de esto es que Dios se calla. Dios no vuelve a hablarle a Saúl. Samuel no vuelve a recibir una sola palabra para Saúl. Y Samuel ora, intercede, clama a Dios por Saúl. Hasta que en un momento Dios le dice, basta, ya basta, no pidas más por Saúl porque no voy a cambiar mi decisión. Ya lo aparté de mí. Porque yo no quiero sacrificio, sino obediencia. Bueno, en esa situación donde Saúl ya no tiene la voz de Dios que le ayude, va a la batalla, invoca a Dios, Dios no contesta. Entonces en la desesperación, ¿qué hace? Recurre a la magia, recurre a una nigromante, a una adivina, para que le diga, doble pecado. No solo no confía en el silencio de Dios, porque también el silencio de Dios tiene su razón de ser, sino que va a buscar por caminos equivocados. Uno podría decir, pero pobre Saúl, necesitaba de algo. Hubiera ido con corazón contrito al trono de Dios. Hubiera ido diciendo, perdón, Señor, es verdad, me equivoqué, metí la pata. Y Dios le hubiera vuelto a contestar. El problema es que Saúl se quedó con que él tenía razón, con que Dios había sido injusto en lo que le pedía. Ese fue el problema de Saúl. Entonces, doble pecado, la desobediencia y la adivinación. Dos pecados que en la Sagrada Escritura son tenidos como de los peores. De los peores, porque la desobediencia es pensar que yo tengo, le pegué al micrófono, que yo tengo un mejor proyecto para mi vida que el que Dios quiere, que el que Dios me propone, y la adivinación, la magia, el tarot y todas esas cosas, tienen el gravísimo pecado de desconfiar del amor de Dios, de desconfiar de la historia en la que Dios está actuando. Por eso son graves, son pecados graves. Por eso tenemos que abstenernos, por eso tenemos que ser cuidadosos. Uno entiende, uno como pastor ha confesado cientos de personas que han caído, por ejemplo, en la adivinación, en un parapsicólogo, y uno entiende, uno comprende el momento de desesperación,
Eso uno lo entiende, pero no puede justificarse. No puede justificarse. Uno puede entenderlo y comprenderlo, pero está mal. Dios nunca te va a abandonar. Dios es tu Padre. Dios es aquel que te ama. Dios es el que quiere lo mejor para vos. Si eso empieza a estar firme en nuestro corazón, nunca nos vamos a ver tentados con la desesperación, la desesperanza o la tentación de caer en estas cosas. El problema pasa cuando no creo, no confío, no acepto cómo Dios me ama. Esto fue lo que vivió Saúl. Y bueno, así es como se enferma de los nervios, se enferma de los nervios, se vuelve envidioso. Cuando Dios suscita a David, ¿se acuerdan cómo era? En una batalla, mejor dicho, la historia comienza en que Samuel va a casa de David, y empiezan a pasar los hermanos de David, y Samuel dice, este tiene que ser porque es alto, bien puesto, inteligente, qué sé yo. Dios dice, mirá, acordate que yo no miro las apariencias, yo miro el corazón. Interesante también para meditar en nuestra vida. Bueno, hasta que llega David, lo unge y dice que a partir de ese momento el Espíritu de Dios estaba en David y lo iba guiando y le iba mostrando el camino. Bueno, David va un día a visitar a sus hermanos que están en la batalla. Las batallas no eran como ahora con botones, apretando botones y tirando misiles. Las batallas eran más por valentía y temor que por guerra en sí. Bueno, y en ese contexto es cuando aparece Goliat. Y Goliat que anima, alguien se anima, mejor dicho, a pelear contra él. Y entonces David dice, pero ¿y por qué le tienen tanto miedo? Si yo he visto lo que Dios es capaz de hacer. Bueno, entonces le ponen la armadura de Saúl y cuando David quiere caminar, la verdad es que no puede. Porque en verdad las batallas tenemos que pelearlas con nuestras propias armas, no con las armas ajenas. Las armas ajenas no nos sirven. David busca unas piedras y con una boleadora, una honda, lo que hace es pegarle un piedrazo en la frente y mata a Goliat. A partir de ese momento David comienza a servir a Saúl, comienza a estar en el ejército de Saúl. Un detalle, es interesante cuando uno lee en la batalla de David con Goliat. David le dice, vos venís a mí con espadas, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Qué interesante saber usar, aprender a usar el nombre del Señor de los ejércitos, el nombre de Dios para nuestras batallas. Es importante. Yo a veces lo cuento y puede sonar medio chistoso, pero no es chistoso. Cuando yo he tenido que enfrentarme, ahora ya no viviendo en la ciudad, no, pero cuando estaba en la zona de Progreso, que a veces tenía que ir a algún lugar que era de tierra y había llovido esos días antes y qué sé yo, que los caminos eran complicados, y a veces me mandaban, siempre iba, Señor, en tu nombre encaro este camino. Es en tu nombre, Señor, y a tu nombre a quien voy a honrar con este viaje. Así que en tu nombre me largo. Bueno, puede sonar chistoso, pero nunca me quedé con el auto empantanado en el barro. Así que para tenerlo en cuenta, aprender a usar el nombre de Dios. Bien, los chicos no, todavía nos queda un ratitito. Bien, entonces, David entra a el servicio de Saúl y comienza a ganar batallas, y donde iba David ganaba batallas, y entonces las mujeres de Israel comienzan a cantar, David ha matado 10.000 y Saúl solo a 1.000. Bueno, imagínense para un envidioso lo que eso significa. Imagínense cómo empieza a vivir Saúl todo eso, y es en ese momento donde intenta matarlo. Hay varias anécdotas, son muy bellas, la verdad es que habría que leerlo entero, pero no tenemos tiempo. Estamos en Saúl y todavía nos falta hablar de David, que es tal vez el más importante. Creo que vamos a estirarnos un encuentro más porque no nos va a dar para poder terminar. Y la verdad que quisiera detenerme con David.
Entonces, vamos a tratar de cerrar el tema de Saúl y cortamos un ratito antes de lo habitual, pero nos preparamos para la semana que viene para ver bien a a David y a Salomón. Saúl, entonces, por un lado, hombre de visión, pero incapaz de manejar las situaciones, un débil en su voluntad, débil en sus decisiones para poder decir no, esto es lo que hay que hacer. Un hombre elegido por Dios, pero incapaz de vivir esa consagración de Dios. Un hombre que al irse apartando de Dios se va cada vez enfermando más, primero de los nervios y después ya de envidia. Ya es incapaz de ver lo bueno que ha sucedido en su vida. ¿Y cómo termina? Termina suicidándose, termina matándose con su propia espada. Ni siquiera es capaz de enfrentar la derrota con el honor de decir, perdimos, ¿no? Termina muriendo solo, termina suicidándose, ¿no? Toda una vida llamada a la gloria, llamada a la grandeza, llamada a las cosas maravillosas, que termine de esa manera. Increíble, pero así sucede cuando vamos dando pequeños pasos, como vieron, fue dando Saúl. Primero una desobediencia que no consideró que era tan grave, después no entender el silencio de Dios, no ser capaz de reconocer que en ese silencio Dios lo estaba esperando, y ahí entonces ya una rueda que va cayendo, una bola que va cayendo y se va haciendo cada vez peor hasta terminar en el suicidio. Entonces, como para pensar varias cositas hoy para nuestra propia vida. De los jueces entonces, ver cómo han servido para un momento y después han ido desapareciendo con sus virtudes y sus defectos. Cómo Samuel, sobre todo, ha sido capaz de entender el proceso de cambio, lo importante de en nuestras fragilidades, como decía ese parrafito que le leía hoy, en nuestras fragilidades pedir la sabiduría para tomar las mejores decisiones y cambiar a tiempo, aunque el cambio o las decisiones o las opciones que tengamos para ese cambio no sean perfectas, pero cambiar a tiempo dejándonos llevar por el Señor. Y de Saúl, insisto, toda esta grandeza desperdiciada por el orgullo, desperdiciada por no saber decir, bueno, hasta acá llegamos. Bueno, gracias por haberme acompañado. Cortamos aquí, así la semana que viene nos dedicamos a David y Salomón, y si podemos ya arrancamos también destierro y demás. Gracias por compartir este momento, gracias por estar. Bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, lo que no se haya entendido, lo que tal vez haya expresado mal, bueno, me escriben en la página Padre Gabriel Lauría, por donde estamos saliendo, y ahí yo voy contestando. Cualquier duda o si quieren más material o buscar otras cosas, bueno, ahí estoy disponible en este tiempo de cuarentena. Así que nos encontramos, le damos gracias al Señor, les doy la bendición y pongo otro cantito para despedirnos. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Chau, chau, nos vemos la semana que viene. Vamos a buscar algo distinto, a ver qué encontramos por aquí. ¿Dónde estamos? A ver, ¿qué podemos buscar? Este tema me encanta. Señor, ¿a quién iremos? Creo que ahí se escucha. Nuestra vida, Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro... Gracias a ustedes por estar aquí. ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesa
Gracias, Lucía, gracias. Gracias, Gloria. Bueno, gracias, gracias. Gracias, Normita, gracias, Jacinto. También los bendigo a ustedes. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Lidia, gracias. Tú eres nuestro amor. Inés, en verdad, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Lidia, un saludo. En la mecha que humea en nuestro interior, y en cómo tú sostienes nuestra esperanza. Eli, Herida, Lisi, Lichi. Uy, cuántas hay. Qué bueno. Bueno. Esto también para ustedes. Edith, bendiciones también. nuestro sí de amor. Señor, ¿a quién iremos si tú eres? Gracias a cada uno de ustedes. Y sobre todo gracias al Señor. Él es el que hace maravillas. Oh, Lucía, bueno, con el pollo y la guada, qué lindo. Nuestro amor. Norita, gracias. Gracias también a ustedes. Gracias. Bueno, ahora sí. Nos vemos la semana que viene. Chau, corto.